¿Qué se puede decir de aquellos días? Yo cada vez que evoco lo que sucedió entonces, me cubro de gris como un cielo nublado. Es fundamentalmente una sensación anímica, lo que nos quedó después de aquel tremendo golpe que recibimos en septiembre del 73 y todo nuestro proyecto colapsó. Bueno, primero que nada, el 11 de septiembre se produce, digamos, la expulsión de toda la gente que era de izquierda en el pedagógico. Aparecen las listas, las tenían ya confeccionadas. Ese es el primer hecho. El segundo, yo trabajaba junto a otros compañeros en una librería, en una especie de cooperativa, y bueno, y allanada 2 veces y decidimos finalmente terminar con la librería. El día del golpe de Estado fui detenido, pasé por el Estadio Chile, pasé por el Estadio Nacional, estuve más o menos un mes preso. Cuando salí del Estadio Nacional y regresé a mi casa, esa misma noche una patrulla militar fue a buscar al esposo de la señora de la casa donde vivíamos juntos. Lo sacaron de la Torre 12 de la Remodelación San Borja junto a otras 5 personas que eran vecinos y esa misma noche lo fusilaron. Y sus cuerpos aparecieron después en la morgue como NN. Eso tuvo un tremendo impacto en nuestras vidas. De hecho, las cambió definitivamente. Tuvimos que irnos de ahí, tuvimos que dejar de estudiar, tuvimos que dejar de trabajar. Toda nuestra forma de vida cambió radicalmente. A través de la Vicaría de la Solidaridad, en ese momento era el Comité por la Paz, ¿no? que es lo primero que se forma. Entonces ellos ayudaban a salir a la gente que tenía algún tipo de problema. Entonces uno salía como un funcionario de la iglesia y te conseguían el pasaporte y todo eso. Y de ahí yo salgo de Chile el 74, en abril. Bueno, salgo a través de este Comité por la Paz. Allá nos estaban esperando unos sacerdotes, ¿sí? Y nos llevan a unas casas que tenían de acogida. Entre las personas que también se encontraban ya en ese momento estaba Antonio Escarmeta, que había viajado a Buenos Aires, y bueno, y ahí nos fuimos un par de veces con él. Y el tiempo que estamos ahí son 3 meses. Yo andaba con un amigo también que estaba en situaciones más o menos similares. Porque la situación para los chilenos se empieza a poner muy digamos, muy peligrosa, porque el golpe militar argentino ya ahí se percibe que viene, que algo se siente ahí en el ambiente. Además ha vuelto Perón, pero ya un Perón desgastado, ¿no? Muy viejo, y fallece Perón, ¿te fijas? Y en ese momento nosotros sabíamos que falleciendo Perón la cosa ya se ponía muy color de hormiga, y especialmente para los chilenos, porque nadie nos reconocía, es decir, Argentina no nos quería reconocer como refugiados y estábamos un poco bajo el alero de las Naciones Unidas, pero también era todo muy ambiguo, muy vago. Incluso de hecho hubieron, digamos, chilenos que fueron tomados presos en hoteles, en lugares que estaban ellos, y entonces era muy incierta e insegura. Y de ahí yo salgo a Alemania, nos conseguimos un pasaje, ¿no? Con un amigo que ya estaba, él había salido asilado en la embajada alemana, y nos consiguen pasaje y permiso de residencia. Sucede que mañana tampoco estaré en casa y seguiré debajo de la noche que eclipsa y va borrando los perfiles de aquello que yo llamaba el mundo. Si llego a confundirme con la noche y no encuentro el camino que va a casa, conozcan los motivos de la ausencia. Aprendí y enseñé que el hombre es libre, y despierto con rugidos de hierros y cerrojos, porque amé la cultura como herencia del hombre.
Bueno, yo llego a Frankfurt, al aeropuerto, ¿no? Y de ahí me está esperando mi amigo chileno, que es el que nos hace todo, digamos, las gestiones para que nosotros lleguemos a Alemania, con la presidenta de un comité por la solidaridad con Chile. Que eso inmediatamente lo que me impacta es, digamos, el grado de solidaridad que se da en Alemania con Chile. Primero que nada está esta niña que con su auto nos va a esperar. De ahí nos llevan a Münster, ¿no? Porque en Münster es donde yo voy a vivir y voy a estudiar, ¿no? Y claro, llego a una ciudad que es universitaria, mucha vida universitaria. Bueno, yo llego a Estocolmo, ¿no? Porque como te contaba, yo en Chile militaba en un partido político que en ese momento era el MAPO. Entonces, y este partido tenía ciertas personas que estaban ya en el exilio, como Skármeta, como Dorfman, que pertenecían también a este partido. Entonces empezamos a crear esta red de las personas que estaban haciendo algún trabajo, y en este caso en Estocolmo estaba Raúl Silva Cáceres, que también simpatizaba con el MAPO obrero campesino. Entonces ahí yo tomo contacto con don Raúl Silva Cáceres. Y empezamos a hacer un trabajo a través del Comité por la Defensa de la Cultura Chilena, que se forma también, ¿no? Principalmente desde París, ¿no? Donde estaba Cortázar, que muy solidario, ¿no? con la cosa chilena, y que empiezan, digamos, a invitar a una serie de intelectuales para formar y para hacer, bueno, las denuncias, todo lo que estaba pasando en Chile, y se empiezan a hacer actividades, exposiciones, recitales, se empieza a crear conciencia, ¿no? Dentro de la sociedad francesa, y después, bueno, en Estocolmo, y empiezan a haber en distintas ciudades de Europa estos comités. Entonces a mí me toca integrarlo con Silva Cáceres ahí en Estocolmo. En un momento determinado convergen personas que están allá, que son de los distintos países de Europa, con los chilenos que están llegando refugiados. Y a raíz de las noticias que se reciben, se comienza a pensar en crear un comité de defensa de la cultura chilena. Este comité de defensa de la cultura chilena funcionó bien o mal o a medias en distintos países. Funcionó en Francia, en Alemania, en los países escandinavos, fundamentalmente en Suecia. Raúl Silva Cáceres, que antes estaba en París trabajando con Neruda, va a convertirse en un hombre que actúa desde la cultura, desde su condición de profesor de literatura hispanoamericana, en un gran gestor, en el sentido de convocar a otros intelectuales de la importancia de un Julio Cortázar, o Jorge Edward, o Vargas Llosa, Nemesio Antunes, para solicitarles que trabajen en conjunto por este rescate de la cultura chilena. Silva Cáceres, él trabajaba como diplomático durante el gobierno de la Unidad Popular. En París. En París. Y claro, viene el golpe, obviamente, deja de trabajar ahí como pero a su vez es profesor y eso es lo importante también, de la Sorbonne, ¿no? El profesor de literatura hispanoamericana. Entonces él ahí entabla contactos con muchos escritores, ¿no? Y entre ellos se hace muy amigo de Julio Cortázar. Entonces cuando se produce el golpe, se juntan Cortázar, Silva Cáceres, la mujer de Silva Cáceres, y la Brigitta Leander, sueca. Y suena eso porque aparece ahí, porque era amiga de este matrimonio Silva Cáceres, Brigitta Leander. Entonces, ellos empiezan ahí a decir, bueno, ¿qué hacemos para ayudar en esta situación? Y surge la idea de publicar un libro que denuncie lo que está pasando en Chile, ¿no? Y que se publica en sueco, en francés, ¿no? Y que son a base de testimonios que van llegando allá, que se están recibiendo. La versión en sueco es Terror en Chile. Terror en Chile. Bueno,
Eso del año 75, por decirte. Y de ahí Silva Cáceres con su mujer Brigitta vuelven a Estocolmo. Y ahí es donde yo lo conozco a él. Y en ese momento, el 76 más o menos, surge la idea de hacer esta recopilación, ¿cierto?, de poemas, de textos, ¿no? Y que también, de alguna manera, el gestor también es Ariel Dorfman, Antonio Escármeta, ¿no? Que ellos empiezan a conseguirse textos. Todos empezamos, digamos, por diversas vías a recopilar textos. Claro, aquí no hubo una convocatoria en un diario y la gente mandó sus poemas, no se trataba de eso. Estos poemas se fueron recogiendo un poco así porque corría la voz, porque alguien conocía a alguien y le informaba de esto. Ahora, a mí me consta, porque en la misma época, entre el 75 y el 76, se forma en Chile algo que se llama la Unión de Escritores Jóvenes, que la dirige en ese momento Ricardo Wilson, con quien hemos tenido bastante oportunidad de compartir en estos últimos días. Y Ricardo Wilson me ha contado ahora último, porque yo lo entrevisté para cactus.cl, que él tenía contacto directo con Dorfman, con Escármeta, con Galeano, que le estaban constantemente pidiendo material de Chile. De hecho, Galeano, para las Venas Abiertas de América Latina, le pidió mucho material a Ricardo Wilson, que le compró libros y le mandaba libros que se estaban publicando en Chile con cifras y noticias concretas de la realidad chilena. Te recordará esa manera de perderte una vez más. Tu nombre se recordará en esa canción. Lejos, yo estaré lejos de mi pueblo una vez más. Laura, tu nombre se recordará en esa canción. Lejos, yo estaré lejos de mi pueblo una vez más. O tal vez. Llegaron todos los documentos. Esto es de Raúl Silva Cáceres. Carta Raúl Silva. Estoy poniéndolo acá. Arrancamiento de dientes, quemadura con ácido, es ahí. Son imágenes de tortura estas. Extracción de uñas, dedos reventados. Este dibujo es de Venturelli, el que hizo la portada del libro. Es de la manera de epílogo, mira, siguen habiendo otra manera de epílogo. Un documento, en esta parte está. Esto. Esta parte de ahí es. Jaime Quesada. Silva Acevedo. Como te digo, se forma este comité de defensa de la cultura chilena, ¿no? Y entonces nosotros ahí en Suecia, en Estocolmo, empezamos también a solicitar a los intelectuales, artistas, poetas, pintores. Principalmente eran obras a los pintores para hacer exposiciones, a los poetas, a los escritores, lecturas, ¿no? Y claro, y ahí con Brigitta y Raúl conocemos a la Sana. Y nos juntábamos en mi casa cuando venían, porque estuvo Nemesio Antunes, Jorge Edwards, ¿no? Que también pasaban por ahí y bueno, y nosotros ahí los recibíamos, que también ellos pertenecían a este comité. Y como te digo, sea una situación de mucha solidaridad. Incluso Vargas Llosa en algún momento también, ¿no?, anduvo por ahí porque hubo una reunión del Pen Club, ¿no? Entonces ahí llegaron muchos escritores y entonces había, digamos, mucha solidaridad, mucho, digamos, deseo de ayudar por la situación que estaba pasando Chile, ¿no? En los años 75, 76 comienzan a darse las condiciones para que nazca esta instancia en que comienzan a reunirse trabajos en los que colaboran de manera muy fuerte y decidida Ariel Dorfman, Antonio Escármeta, Edgardo Mardone, Sun Axelsson, escritora y traductora sueca, y todos ellos encabezados un poco por Raúl Silva Cáceres. Y a través de todas estas personas se canalizan trabajos, llegan colaboraciones, llegan textos, poemas, y van componiendo un cuerpo, un texto. Y Julio Cortázar
escribe el prólogo a este libro. Y de una de las frases del prólogo nace el título del libro. La libertad no es un sueño. La libertad es una necesidad y hay que conquistarla. El día que el pueblo, dice Cortázar, recupere con su alegría, con sus canciones, con su fuerza, recupere las calles, entonces nada de esto se habrá perdido. Bueno, es importante mencionar a una persona que realmente jugó un rol muy importante en la solidaridad con Chile, no solamente en Suecia, sino que en Francia, ¿no? Que justamente es Sune Axelsson. Ahora, ¿quién es Sune Axelsson? Ella falleció, era una poetisa sueca, en que Nicanor Parra va a un encuentro poético a Estocolmo, ¿no? Y conoce a Sune Axelsson y se produce un romance entre ellos. Y Nicanor Parra le pide, lo solicita si ella está dispuesta a seguirlo, y ella se viene con él a Chile. Ahora, ¿cuál es la idea de esta recopilación? Es hacerla un libro en sueco, así que sea traducido al sueco, que sea publicado en Suecia. Y ahí la Sune Axelsson juega un papel importante porque ella junta a un par de personas, ¿no? Que ayudan, entre ellas también la Brigitte Land, a traducir. Y se empieza a trabajar 76, 77. Por otro lado, Silvia Cáceres le pide a Cortázar, como son amigos, que escriba el prólogo del libro, a lo cual, por supuesto, Cortázar accede y lo escribe. Y ahora, y ahí queda, digamos, este trabajo, por ahí por el 77, 78, queda ahí, digamos, no se producen algunas traducciones de algunos textos, pero porque parece que no se encontró editorial. Por ahí hubo un problema para la edición del libro en sueco. Y por otro lado también habían problemas con los traductores, que los textos de repente eran medio complicados de traducir. Bueno, el asunto es que queda ahí este trabajo. Y yo después del 85 yo me vuelvo a Chile, me desconecto de Silvia Cáceres y ahí queda este libro. En estas condiciones también Wilson me cuenta que él mantenía contacto con Dorfman, a quien llamaban nuestro hombre en Rotterdam, porque en su momento él estaba en Holanda, y él ayudó a mucha gente acá. Me contaba, por ejemplo, que había ayudado directamente al papá de Diego Muñoz, que también es escritor. Ellos saben, conocen la forma en que esa ayuda se hizo efectiva. Entonces vínculos se mantenían, algunos tipos de vínculos había y se mantenían. Y en este contexto, esta gente comienza a juntar estos poemas que finalmente, según yo entiendo por un mail que leí de Brigitte Leander, incluso llegaron a ser traducidos completamente. Pero no encontraron editor. Y eso fue porque a lo mejor pasó mucho tiempo y Chile dejó de ser tan actual como podría haber sido en los 76 o 77. En los 80 quizás ya habían otras prioridades, no sé, es una suposición mía. Yo a Edgardo Mardones tuve oportunidad de conocerlo por primera vez cuando él regresa a Chile por allá por el año 1985. Yo a él lo conocía de antes, pero lo conocía por un libro que había publicado, un libro cuento que se llamaba Caperucita desnudando al lobo. Un libro escrito al calor de sus experiencias probablemente con las revoluciones sexuales. Ahora último, hará 2 años atrás, 1 año atrás, nos encontramos en marzo más o menos del año pasado con Edgardo inscribiendo libros en derecho de autor. Claro, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Qué ha hecho la vida contigo más o menos? Y por ahí empezamos a intercambiar mail primero. Y por ahí empezamos a hablar de la idea de hacer una editorial juntos. Un proyecto que teníamos. Mira, es la sincronía, ¿entendí? Es decir, ahí, digamos, nada es casualidad, si nada es casual en esta vida, así se dice mucho, incluso como un lugar común. Pero es verdad, porque yo, claro, me había desentendido de esta recopilación o antología y
Y casualmente me encuentro con un gran amigo inscribiendo un libro en derecho de autor, ¿no? Un gran amigo que se llama Jorge Calvo, ¿no? Nos encontramos uno al lado del otro, también de mucho tiempo que no nos veíamos. Y bueno, y de pronto este amigo me ofrece que hagamos una editorial. Y es sincrónicamente que más o menos en septiembre del año pasado, 2012, en que la mujer de Silva Cáceres, Bichita, me dice que Raúl está un poquito enfermo, en fin, que está medio delicado de salud, y que han encontrado por ahí en un entretecho, en un subterráneo, una caja en que estaba esta antología en español. Es decir, todos los textos originales que habían sido recibidos estaban ahí. Y que Raúl Silva Cáceres me lo quiere enviar para que yo vea acá la posibilidad de hacer algo con este material. Y de pronto un día Mardone me dice, oye, fíjate que existe una antología que estuvimos haciendo en Suecia con Raúl Silva Cáceres y me han preguntado si lo podríamos publicar acá en Chile. Entonces le dije, bueno, habría que verlo, y él mandó un mail y de allá le respondieron, y de pronto un día Mardone aparece en mi casa con un paquete que le había llegado desde París, porque ahora Raúl Silva Cáceres está viviendo en París y tiene mucha edad. Él debe andar por encima de los 80 años o al borde de los 80 años. Entonces yo primero me sentí un poco perplejo frente a la cantidad de material que había ahí, y después de a poco fui leyéndolo, fui escudriñando. Era como meterse a nadar en un mar desconocido esto. Leer esos poemas en gran medida me hizo recordar algo. Me hizo recordar algo que yo creo que es todo el tema de esto, el tema de la memoria. Tenemos nosotros el derecho a dejar que esa memoria se pierda, es la pregunta que yo me hice. Te ponen la venda. Con ella terminas conversando con otros ojos que estuvieron antes encerrados en este paño. Desconozco la razón por la cual uno muchas veces funciona desde el prejuicio. Casi muchas veces uno tiene la tendencia involuntaria de funcionar desde el prejuicio. Yo pensé cuando vi el libro, cuando vi esa cantidad de poemas, dije que voy a encontrar aquí, a lo mejor un lenguaje abstracto, que voy a encontrar algo que a lo mejor ya no es vigente, que a lo mejor es anacrónico, que a lo mejor corresponde a otro momento. Esto va a haber que leerlo, a lo mejor la mitad de las cosas aquí nos sirven, pensando en la actualidad que pudieran tener. Y empecé a leerlo y me tomó tiempo leerlo, no fue fácil, me demoré como 2 meses en leer todos los poemas, porque de repente hay poemas que te dejan botado, digamos. O sea, yo te puedo decir que a mí hay varios que yo considero que son muy fuertes. Fuertes no por lo que estén narrando, no que estén narrando algo que tenga que ver con una cosa física concreta que pasó, sino que fuerte por lo que te obligan a pensar, por lo que te obligan a sentir. Entonces, a medida que lo fui leyendo, me fui dando cuenta que lo mío había sido un prejuicio. En realidad, después de leerlo, yo dije, esto tiene que publicarse. O sea, mientras más lo leía, más me daba cuenta que tenía que publicarse. Y eso, fíjate que ha sido curioso, porque en este tiempo que hemos estado trabajando ya en tratar de encontrar apoyo para el libro, para poder difundirlo, presentarlo, hasta este momento todas las puertas que me iba a golpear, que son varias, todas se han abierto así como mágicamente. Bien, y en este proyecto parte Edgardo y Jorge con un libro con mucho peso histórico y humano, donde empiezo a participar y
Y de la mejor manera empezamos a formar esta editorial ya tipo empresa, donde empezamos a tocar puertas, empezar a conseguir auspicios, financiamiento también fue un tema que nos quitó bastante horas de conversación, y fuimos armando el tema, la parte contable, y ahí es donde yo entrego mis conocimientos, mi formación económica en esta empresa que bueno, como economista, o el sueño yo creo que de muchos economistas es tener una empresa propia donde uno tenga mucha participación y que no necesariamente sea una empresa que no haga millonarios a las personas, pero sí que tenga distintos focos y tenga distintos temas sociales, culturales, que son los que nos interesan, de difusión, y además que pueda ser sustentable en el tiempo. Entonces eso es para cualquier persona que tenga un poco formación económica, es algo muy gratificante, y en este caso es un proyecto que cumple todos esos objetivos. Este libro es casi un deber, el sacarlo, el hacerlo, el finalmente plasmarlo como libro, y que no siga durmiendo, digamos, que no siga durmiendo esperando el momento de ser editado. Acá hay una persona que abrió un poco su alma en un momento límite, y apareció su imagen, la que estaba entregando, y la deja en algunas palabras. Y por lo mismo creo que también entrega como aporte a la literatura esa visión ya no contestataria, sino de algo humano que sucedió, y ahí está la evidencia. Y eso es lo que queremos dejar con este libro, y por eso es importante hacerlo después de 40 años. Yo creo que es un momento también adecuado para hacerlo. Quizás no hubiese tenido el mismo efecto en 10, 20 o 30 años, pero ahora, después de 40 años, ya la distancia entrega una altura de mira distinta, donde de esto se puede apreciar con un valor distinto. Si lee algunos versos que están allí, que están escritos desde el interior de una persona, y que está pensando de una manera completamente distinta a lo que tú, con tu prejuicio, supones que está pensando, entonces como que te encuentras con alguien con quien te identifica, como que tú comienzas a entender lo que puede haber sentido esa persona como ser humano en el momento que se vio enfrentado a una situación límite, a una situación final. Entonces cuando tú entras en esos zapatos es cuando se puede producir la cosa mágica de ponerse en el lugar del otro y entenderlo, entender su dolor por lo menos. No significa que yo voy a pensar igual que él, no significa que ideológicamente yo me voy a convertir en otra cosa, significa simplemente de que yo puedo comenzar a reconocer a la otra persona como un semejante, como alguien que también es igual a mí, y no como alguien abstracto a quien yo condeno o justifico su muerte. En ese sentido creo que este libro puede jugar un rol muy importante. Las llamas se saciaron con mis libros. Yo no manché mi espíritu de odio, pero he visto la angustia y el terror epiléptico de hombres desnudos, electrocutados. Recorrí los caminos que pisan los humildes, hablando de la vida sin miserias. Expliqué que el trabajo dignifica, que no hay pan sin espiga ennoblecida por la semilla que sembró en la tierra una mano sencilla. Por esto, entre otras cosas, sucede que mañana tampoco estaré en casa y seguiré debajo de la noche. Te cuento que esta es nuestra presentación oficial del libro La libertad no es un sueño. Así que acá le queremos mostrar todo lo que incluye esta presentación, la obra del libro en sí, lo cargada de historia y de emociones que tiene el libro. Y bueno, vamos a ir conociendo esto de a poco. Para comenzar, les quiero contar que
Es un libro esencialmente de poesía, pero también cuenta con un par de canciones de la época en ella, letras de canciones, que algunas conocidas son de Patricio Mans, otra de Osvaldo el Gitano Rodríguez, y esa otra de la gracia de este libro, que reúne tanto poetas destacados como anónimos que estuvieron ahí donde estaba pasando la historia. Quedamos muy sorprendidos por su magnitud en términos de obra y también por su historia. Nos parecía increíble que existiera un libro con esta compilación poética tan valiosa en términos artísticos y emocionales, pero también en términos históricos y políticos. Y también nos parecía increíble que esta obra tuviera su propia experiencia de exilio y clandestinidad y que hubiera tenido que esperar 35 años para ver la luz acá en Chile. Este libro, de manera dolorosa y hermosa a la vez, nos remite a lo mejor y lo peor del ser humano. Nos muestra la belleza y el horror de los cuales somos capaces. Pero por sobre todo, creo yo, nos demuestra que al final la esperanza siempre puede más. Es así que se van integrando en París el escritor argentino Julio Cortázar, el escritor peruano Vargas Llosa, el destacado pintor Roberto Mata y otros tantos intelectuales y artistas franceses. Por otro lado, en Alemania se suma el poeta Heinrich Böll, el socialdemócrata Willy Brandt, el escritor Günter Grass, en España Joan Manuel Serrat y el gran poeta Rafael Alberti, entre otros. Y es en una visita que realiza Ariel a Estocolmo que surge la idea de hacer un libro que recopile tanto textos que por diversas vías tanto Ariel como Raúl y yo estábamos recibiendo desde Chile. Poemas y canciones escritas en campos de concentración y cárceles, y también desde la clandestinidad, y que expresaban a través de estos poemas y estas canciones la tremenda bestialidad que estaba sucediendo en Chile. También se considera integrar poemas de poetas y escritores que se encuentran en ese momento en el exilio, jugando un papel preponderante en esto el escritor Antonio Skármeta, quien se encontraba residiendo en Berlín. Y es aquí, a comienzos del año 1978, en que el libro La libertad es un sueño, con casi todos sus textos traducidos al sueco, semidiseñado aún, dormirá más de 30 años su sueño de ser publicado, guardado en una caja después de algunos intentos por su publicación. Te quedará de mí ese aire frío de los pájaros sin mar y ese clima sin fin como los lentos ascensores que no están. El viento soñará en las cornisas con tu pelo de mujer. La lluvia traerá una pregunta que no puedo responder. Puedes llegar del sol, ese verano que en cenizas se volvió. Contigo morirán hasta las huellas del asfalto y del papel. Aunque la piel de la memoria siga igual, Laura, tu nombre se recordará en esta. Yo quiero en esta oportunidad dirigirme a ustedes en dos condiciones. Primero, como escritor. Como escritor me siento muy contento de haberme encontrado con este libro, de saber que un libro como este existía, que también para mí al comienzo fue una tremenda sorpresa. Ahora también como editor, hablo en mi condición de editor, me siento muy feliz de poder ligar
a través de este libro nuestro nombre y nuestras experiencias de vida con alguien que yo admiro en lo personal muchísimo, que es el señor Harald Edelstein, que está en esa imagen ahí, también conocido con un nombre que usaba como chapa, el clavel negro. Tanto las personas mayores aquí presentes, no yo, que vivimos aquel periodo, así como los jóvenes de generaciones posteriores, de seguro hemos tenido oportunidad de ver en las noticias o leer en periódicos o libros o escuchar comentarios de lo que entonces ocurrió. Quienes suelen referir a aquellos dolorosos hechos, llámese periodistas, historiadores, sociólogos, suelen usar un lenguaje frío y seco que congela y establece una distancia con el temor y el dolor que experimentaban las personas enfrentadas a la represión. Los lenguajes especializados normalmente olvidan esta dimensión humana de las vivencias y pensamos que precisamente de eso se trata. Eso es lo que hemos querido rescatar en nuestra labor como editorial. Ingresar a la esfera íntima de las personas, que solo adquiere una dimensión real a través del lenguaje poético. Es indudable que no nos afecta del mismo modo una noticia leída en el periódico que la lectura de una carta que alguien nos dirige. Soy muy feliz de leerlo, pero he leído un poco sobre el trabajo atrás de este libro y es realmente para impresionarse. Primero lo que hicieron en los años 70 para poder tener ese libro. Y luego que el libro obviamente fue olvidado, o por lo menos dejado a su lado por la persona que estuvieron trabajando con el libro. Y que de repente reaparece en una bodega de Raúl Silva Cáceres. Eso es uno de estos, esta maravilla, un milagro en la vida. Cada uno de nosotros construyó con memoria de adobe su pasado. Ahora solo nos queda la paja después del terremoto. La lluvia deshace los escombros, los goterones se lanzan en tejas al vacío. Una plaga de ratones ciegos aletea sobre el municipio. Los murciélagos sobrevuelan los entretechos abiertos de su capital. Los pozos negros se rebalsan, el mapocho crece con olor a podrido. Los estibadores separan las aguas con su cajón al hombro. Pálidos, cruzamos el río con el miedo al APA frente al San Cristóbal. Los temporales desalojan las familias, dejando sin residencia los residuos. Los techos se vuelan, las cartas de ciudadanía quedan rezagadas siguiendo la corriente. La resaca deja campamentos transitorios, la lluvia no escampa. Los niños siguen durmiendo, un Moisés flota hacia la tierra prometida. Soy un puente sin tierra, traspasado por el grito de Edvard Munch aterrándome. Hoy los chilenos amanecimos menos tristes que ayer. Ayer murió Neruda. Hoy cantamos en su entierro. Se diría que fue un funeral clandestino. Por eso cantamos. Vení
años en que a través de las páginas de un libro de autores, con sus textos, con su poesía, con sus testimonios de escritura, ¿no?, representan precisamente la memoria viva de lo que ocurrió en nuestro país durante aquellos dolorosos y dramáticos años de la dictadura militar. Ese es el valor y el testimonio que tiene precisamente este documento poético, literario, memorial, que es el libro que ustedes en buena hora han publicado. Mira, yo me quedé muy emocionada, ¿no?, de encontrar ese libro, el trabajo que significaba y más que todo el contenido, ¿no?, de tanto dolor y tanta belleza también. Y que justamente varios poemas son del tiempo de Edelstam, cuando él estuvo aquí haciendo su gran acto de humanismo. Yo creo que realmente coincide tantas cosas, ¿no?, en la vida, ¿no?, que estoy un poco o bastante maravillada, ¿no?, cosa que no habíamos pensado, eso de los 100 años de Edelstam este año, que ese libro aparece para hacerse publicado también el año de los 40 años del golpe militar en Chile. Es decir, que creo que es muy bueno también mostrar la poesía que nació justamente en ese dolor tan fuerte, ¿no?, y que muestra que también el ser humano es posible de crear y de crear poesía en estos momentos tan difíciles, y que nuestra arma, ¿no?, son las palabras, son la música, es el arte, no es el fusil. Entonces estoy muy agradecida, muy feliz por el trabajo que usted y también las otras personas, Edgardo y Raúl, y con el prólogo de Julio Cortázar, y también el trabajo atrás de mi compatriota Birgitta Leander, Sean Axelsson, que están atrás. Hay que recordar y reconocer lo bueno que han hecho estas personas. Entonces, felicitaciones a usted y a los otros más. Hay una carga emotiva fuertísima, Jorge. Sin duda que leyendo algunos fragmentos del libro, me hace recordar una frase muy que me quedó muy marcada de Armando Uribe, que decía que lo peor que le puede pasar al ser humano es el destierro. Y este libro evoca mucho eso. Momentos de emoción, pero de la tragedia del hombre, de la angustia del hombre, de momentos de realmente de dolor. Este libro se nota en sus textos que está hecho con mucha lágrima, con mucha angustia, de mucha soledad, de mucho de qué pasará con ese potencial tan tremendo que están viviendo estos autores anónimos y muchos autores también connotados que están graficados en este libro. En el fútbol muchas veces la euforia es la pasión exacerbada, llevada al extremo. Y aquí estamos viendo el antagonismo a eso. Estamos viendo la tristeza, la pena, el desgarro, el despojo, el destierro, el exilio también, como se menciona. Por eso es un libro muy interesante, es un viaje que hay que hacerlo, hay que leer, hay que internarse en esas páginas. Si bien el libro estuvo 40 años silente, ahora muchas veces en esto que se cumplen 40 años de ese episodio tan nefasto que vivimos en nuestra historia, nos evoca a no olvidar, nos evoca a nuevamente recordar, y obviamente a través y también como la reflexión que hacíamos nosotros, que hasta en el momento más extremo del hombre aparece la lírica, aparece la vía escape, que es la poesía. No bastaba más que un papel y un lápiz grafito para expresar lo que estábamos viviendo, y eso yo creo que lo ha rescatado muy bien el libro que nos convoca en esta actividad. Yo los felicito a Editorial Signo, a usted, Jorge, a Alexis y a todos los autores que participaron, porque realmente es un libro que no podemos dejar de leer, y es un libro que aporta mucho a la historia nuestra, y eso es el gran regalo que nosotros recibimos como lectores. El Hombre del Sur es una gran canción, que de algún modo quede aquí como un testimonio, un recuerdo, una memoria que en cierta forma también rescata algo de lo que se hizo en aquella época. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo primero que nada estoy feliz de que la hayan seleccionado, y la verdad es que tenía que estar, porque resulta que esta canción se hizo más o menos en el año 74 y se paseó con el conjunto Aymara, que es un conjunto absolutamente poblacional, por decirlo así, por todas las poblaciones de Santiago. Nosotros salíamos arrancando, con curas, con mujeres, cuando llegaba el ejército, en ese tiempo, a corretearnos los carabineros.
Entonces esa canción llega a ser después con el tiempo premio Alerce, el año 78. Y es una canción que, según he sabido y he escuchado, es una canción que a los exiliados les gustaba mucho. Y yo estoy muy feliz de que me hayan invitado y considero que el hombre del sur, como dice un amigo mío, todos somos el hombre del sur. Todos venimos con nuestro mejor equipaje, aunque después ocupemos una tierra de nadie. No te vimos caer, Darío. Lo último fue tu espalda y la esquina que te protegía. No me dijiste que te acompañara, ni una señal con la mano. Con mi tío comí esa noche pan con huevo. Pasamos frío y tratamos de sacar cuentas. Tú te habías llevado en medio de la población y te habías llevado, Darío, lo mejor que teníamos, el coraje que nos escasea tanto. Lo último que hice es venir a la tumba donde duermes y te digo, espero seguir acordándome de ti. Ayúdame si fallo y grítame fuerte tu rabia de estar muerto.